juez Alexander Rioja Bermúdez y están en el proceso civil en tus manos. Continuamos con las lecciones de Derecho Procesal Civil 2 y en esta cuarta sesión hablaremos sobre el embargo y las formas de embargo que establece nuestro Código Procesal Civil. En la lección 3, recordarán ustedes, hemos hablado de las medidas anticipadas, las medidas fuera de proceso, las que son dentro del proceso, la extinción, cancelación de la medida cautelar, el procedimiento cautelar y la clasificación de las medidas cautelares. Hoy, como les comentaba, hablaremos sobre el embargo y sus diversas manifestaciones a nivel procesal, como es el embargo en forma de depósito, de inscripción, de retención, en forma de intervención en recaudación, intervención en información y en forma propiamente de administración. Allá vamos. El embargo. Hay que tener en cuenta si la pretensión o la demanda que estamos iniciando tiene contenido patrimonial, contenido dinerario, es posible que nosotros podamos solicitar el embargo. Y este consiste en afectar de manera jurídica un bien o un derecho del presunto obligado, si estamos hablando de una medida cautelar fuera de proceso, o del obligado, si es que ya tenemos una sentencia donde se dispone y se ha ordenado una obligación bajo esta característica. Y ojo, aún cuando el bien se encuentre en posesión de un tercero, es posible llevar a cabo este tipo de medida cautelar. El embargo se puede extender y para eso vamos a tener en cuenta nuestro Código Civil a lo que corresponde a los accesorios, a los frutos y a los productos. Ojo, siempre y cuando esto haya sido solicitado así y evidentemente que el juez nos haya concedido la medida cautelar en ese extremo. Es importante que ustedes puedan revisar este séptimo pleno casatorio, donde se analiza la figura del embargo. Entonces les va a servir de mucho tomarla en cuenta y que de repente en un futuro la analizaremos en lo que corresponda. Otro de los supuestos y a los que vamos a hacer referencia es que es posible embargar bienes en copropiedad. Pero ojo, solo va a alcanzar a la parte o a la proporción del obligado. Es decir, si yo con alguno de ustedes somos copropietarios, yo en un 40%, ustedes en un 60% y yo tengo una deuda, evidentemente el embargo se realizará solo y únicamente sobre mi 40%. No podrá destinarse a la totalidad de la propiedad en razón de que existe un régimen de copropiedad. Hay diversas resoluciones en casación que señalan esta circunstancia, como por ejemplo la casación 1308 del 2009, ¿no? Donde sí se procede el embargo de los bienes de la sociedad conyugal que le corresponderían al cónyuge deudor tras el fin de la sociedad de gananciales. Es decir, primero tendría que liquidarse propiamente la misma para poder ejecutarse esta medida cautelar. Así como hay una serie de bienes que pueden ser objeto de embargo, también existen bienes que, conforme la ley, no son objeto de una medida cautelar. Son los llamados bienes inembargables, los bienes del Estado, los que están constituidos por patrimonio familiar, las prendas, ¿no?, de estricto uso personal, los alimentos básicos, ¿no?, los que conforman una unidad familiar, los vehículos, maquinarias, utensilios, herramientas, ¿no?, que son indispensables para el ejercicio de una profesión, oficio, enseñanza o un aprendizaje de la persona obligada. Las insignias decorativas, los uniformes de los funcionarios y servidores, las remuneraciones de pensiones cuando no excedan de 5 unidades de referencia procesal. También aquellas pensiones alimenticias, los bienes muebles de los templos religiosos y de los sepulcros. La norma hace una excepción y dice que en el caso de los incisos 3 y 4 es posible, ¿no?, que se pueda embargar estos bienes siempre que esto busquen garantizar el pago del precio, ¿no?, en el que han sido adquiridos estos bienes. También pueden afectarse los frutos de los bienes inembargables, a excepción de los que generen los bienes señalados en el inciso 1 de nuestro Código Procesal, exactamente el artículo 648 del mismo.
También existen diversas resoluciones en materia de casación civil, donde se ha establecido qué bienes pueden ser inembargables. Y en este caso, los bienes de dominio público se ha analizado en esta casación 1017 del 2016 Tumbes. Otra de las modalidades de embargo es aquella que se hace en forma de depósito, ¿no? Y fíjense, es importante porque va a recaer sobre los bienes muebles, ojo, sobre los bienes muebles, ¿no? Del obligado, y el obligado, va a ser constituido como depositario. Si en el acto de ejecución de la medida cautelar, este obligado se niega a aceptar esa designación como depositario, se van a secuestrar los bienes, ¿no? Y en este caso, la norma establece que eh, mm, estos van a ser depositados a la orden del juzgado. No se dispondrá un custodio, que puede ser un almacén, ¿no? Que se encuentra legalmente constituido y que éste va a optar esta característica de depositario. También en el caso de que fueran joyas, dinero, piedras, metales preciosos, otros bienes, en este caso sí el juez dispondrá que sean depositados a nombre del Banco de la Nación. Acá también alguna jurisprudencia que nos puede ayudar un poco sobre el embargo en forma de depósito. Fíjense, aún se puede realizar un depósito, aun cuando se haya obtenido una medida cautelar en forma de inscripción, que ya veremos más adelante. El embargo de inmuebles sin inscripción registral, estamos hablando de bienes que no tienen propiamente una partida registral. ¿Es posible? ¿No es posible registrarlos? Eh, que pueden ser objeto de una medida cautelar, sí, ¿no? En este supuesto, ¿no? Excluyéndose los frutos, se va a nombrar de manera necesaria al depositario, como depositario al propio obligado. Esta afectación, hay que tener en cuenta, no obliga a la existencia del pago de una renta, pero va a conservar la posesión inmediata del bien este obligado. Bajo estas características, no se va a disponer la inmatriculación del predio, ¿no? Solo y exclusivamente para que se pueda anotar o se pueda efectivizar la medida cautelar dispuesta en este caso en concreto. También, si se llega a acreditar de manera fehaciente, evidente, que se puede advertir claramente por parte del juez que existe o hay un bien que pertenece al deudor y se encuentra inscrito a nombre de otro, puede notificarse, puede emplazarse a esta persona que aparece como titular en el registro, la medida se va a anotar en la partida correspondiente y la subasta se va a llevar o se va a ejecutar una vez que se haya regularizado el tracto sucesivo que estaría pendiente bajo estas características. Otra de las formas de embargo es en forma de inscripción, ¿no? Fíjense que acá ya estamos hablando de bienes que tienen la naturaleza de ser bienes inscritos. Entonces, lo que se va a realizar después acá es inscribir el monto de la afectación, ¿no? Y hay que tener en cuenta que exista una compatibilidad con el título de propiedad que se encuentra previamente inscrito. Ojo, es importante advertir que aun cuando haya un embargo en forma de inscripción, no se puede impedir la enajenación del bien. Se puede vender el bien con embargo inscrito, pero ojo, quien adquiere, el comprador, quien asume, ¿no? O el sucesor en esta compra, asume la carga, ¿no? Hasta por el monto inscrito de la medida cautelar. Basta únicamente la certificación que nos otorga el registro para que eh, se pueda agregar al expediente y se deje constancia de que se ha llevado a cabo este embargo. Hay también una jurisprudencia, en este caso la SUNAR, sobre el embargo de inscripción, ¿no? Que es posible eh, extender una anotación de embargo siempre y cuando que el demandante tenga dominio inscrito sobre el predio, ¿no? O en su defecto, el juez debe de pronunciarse con relación a esta situación y reiterar el pedido de embargo o inscripción correspondiente. Otra de las figuras es el embargo en forma de retención, ¿no? En este caso, si el objeto de la medida cautelar son derechos de crédito u otros bienes que se encuentran en posesión de terceros,
siendo el titular el afectado, puede disponerse al poseedor retener el pago a la orden del juzgado y va a depositar esta persona o esta entidad el dinero en el Banco de la Nación. Y en el caso que fueran otro tipo de bienes, el retenedor asume las obligaciones y responsabilidades de un depositario. En el caso de que el poseedor de los derechos de crédito es una entidad financiera, una entidad bancaria, el juez va a ordenar que se retenga mediante el envío por correo electrónico, ¿no?, de la resolución en la que dispone que se trabe la medida cautelar, debiendo esta realizarse de manera inmediata, dejándose constancia casualmente de este orden o mandato. Es importante lo que ha establecido el código en ese sentido, que en todas las entidades financieras y bancarias deben comunicar a la Superintendencia de Banca y Seguros una dirección electrónica donde el juez va a remitir la orden judicial de retención. Es decir, se evita así el traslado del secretario a las entidades financieras o bancarias para la llamada toma de dicho, ¿no? Bastará simplemente con la remisión de un correo electrónico donde se deje constancia de esta situación. Igual, en resoluciones judiciales, por ejemplo, esta es como se ordena o se establece un embargo en forma de retención. El embargo en forma de intervención, recaudación, ¿no? En este caso es importante ver que si estamos frente a una medida que se afecta a una empresa, sea natural o jurídica, y la finalidad es embargar los ingresos, ¿no?, que pueda obtener esta y ingresos propios, el juez va a designar a un interventor recaudador, el que va a recabar, ¿no?, de manera directa los ingresos que pudiera obtener esta persona natural o jurídica. Incluso las personas jurídicas sin fines de lucro también pueden ser objeto de este tipo de medida cautelar. Es importante que la resolución establezca claramente el nombre del interventor, el tiempo o el periodo en el que debe enviar los informes al juez sobre la actividad que éste está llevando a cabo. Embargo, en forma de intervención de información, ¿no? Acá lo que primariamente busca el solicitante es conocer el movimiento económico de una empresa, ¿no?, sea una persona natural o una persona jurídica, y este interventor informador podrá poner en conocimiento de la situación económica de del demandado, del futuro obligado, y deberá informar sobre ello. Entonces, si yo quiero solamente conocer, fíjense, información sobre la entidad, basta con solicitar este tipo de embargo y evidentemente con posterioridad puedo variarlo o cambiarlo a otro. El embargo en forma de administración, acá simple y sencillamente lo que se busca es afectar la administración con la finalidad de recaudar los frutos que pudiera producir esta entidad, que puede ser una persona natural o una persona jurídica también, como lo habíamos dicho en el caso anterior. Otra de las medidas cautelares de embargo es la anotación de demanda. Fíjense que acá, si la pretensión, objeto del proceso judicial, está referida a derechos propiamente inscritos, evidentemente es posible solicitar una medida cautelar en la que eh, dispone, ¿no? El juez ordena que se anote la demanda, es decir, que se ponga en conocimiento la existencia de un proceso judicial respecto de este bien. Basta con que el juez remita los partes correspondientes al registrador conteniendo copia de la demanda, ¿no?, la resolución que admite la demanda y la resolución que ha concedido o admitido la medida cautelar solicitada. El registrador debe cumplir de manera obligatoria con lo que se establece en dicha resolución, salvo, ¿no?, que no haya una compatibilidad con el derecho ya inscrito, es decir, se dispone la anotación de demanda de Juan Pérez respecto a la propiedad, ¿no?, inscrita en la partida X, pero en la actualidad Juan Pérez ya no es propietario del bien. En ese caso, no podrá cumplir el registrador con ese mandato. Y es importante que este certificado registral de la inscripción se tiene que agregar al expediente, ¿no?, una vez cumplido el mandato del registrador,
para que quede constancia de la materialización de la medida cautelar. Ojo, es importante también establecer que la anotación de la demanda no va a impedir que se pueda transferir, vender el bien, ¿no? Y que pueda tener diversas afectaciones. Como lo vimos en un caso anterior, también quien adquiere el bien, ¿no? Eh, va a asumir las consecuencias o las cargas que se dispone en esta medida, en este tipo de medida cautelar. Finalmente, agradecer por el tiempo de espera, ¿no? Para continuar con estas sesiones de medidas cautelares. Hay algunas publicaciones de manera complementaria que ustedes pueden revisar, que realizamos en algún momento con Ubilex, las medidas cautelares en el proceso civil. Si quieres ver el código procesal a través de diagramas, grabar gráficos que te puedan ayudar a entender mejor las figuras que establece nuestra norma procesal, puedes tener tu código procesal civil didáctico, y para casos de derecho procesal civil también nuestro trabajo sobre oralidad, doctrina y análisis jurisprudencial. Finalmente, hace poco hemos publicado y está en el mercado la guía práctica de las medidas cautelares en el proceso civil, donde puedes encontrar doctrina, jurisprudencia, plenos vinculantes en materia registral, sobre todo de las medidas cautelares que se inscriben ante los registros públicos, algunos casos prácticos, resoluciones de estos casos propuestos, modelos de medidas cautelares, esquemas y cuadros de resúmenes sobre los temas que desarrollan en este. Nuevamente, mi agradecimiento a ustedes, espero que puedan compartir este video, que le puedan dar un like, ¿no? Que puedan tener algunos comentarios, algunas ideas, qué es lo que les gustaría ver en los siguientes videos. Muchas gracias, amigos. Nuevamente fue Alexander Rioja Bermúdez con El proceso civil en tus manos. Adiós.